Vámonos de gira, vámonos volando como a 30.000. Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure i Directe i anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, presentant-vos a la gent que tenim ja així disposada a participar. Tenim Antonio Pérez Collado, company de la CGT i de l'Ateneu Llibertari al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Que lo tenemos aquí en el estudio. Sí, en directo, en vivo. Porque ha aprovechado para traernos las revistas nuevas del Ateneo al Margen. Sí, ha sido una visita un tanto interesada, ¿no? Pero bueno, es por el bien de todos, de la sociedad. Eso que se pueda disfrutar del último número, el de invierno de Al Margen. Nos sirve para anunciarle a la gente que quien quiera pasar a recogerla ya puede mismo, hacerlo. desde hoy mismo aquí la tenéis en Radio Clara y bueno, y luego en otros puntos o en vuestro buzón, la gente que se anima a suscribirse. Pero vamos, en unos días todo el mundo podrá disfrutar de ella. Molt bé. Tenim també a Robi Bertassi desde Rusafa Radio. Buen día, Robi. Buen día. Tía, que me ha dicho se ha aprendido la canción de Shakira y amenaza con cantarla, Antonio. Hombre, yo puedo hacer algo de coro o algo. Yo también me la sé. Versus Eseruma Basi, bon dia. Hola, buenos días. I a Versus el Tancarem dilluns, quan acaba la tertúlia, així en el quartet, i avui l'hem tornat a traure. Sí. Es fijo ya. Yo haré en la canción. Fijo de continuo. Sí, yo haré de Piqué en la canción esta que va a cantar Bertassi. Si no os importa. No, hombre. Aunque lo veíamos felicitando antes a Robbie por el Mundial. Llega un poco tarde ya, pero... No, esto hay que hacer... El mismo de antes. No, hay que felicitarse por esto todo el año. Este año es verse y felicitarse por el Mundial de Argentina. Yo lo tengo clarísimo. Sí. No, feliz año nuevo. Feliz por el mundo, ¿no? Efectivamente. Viva Argentina. Bueno, y es el año nuevo chino, ¿eh? También felicidades a todos los chinos, que son casi la mayoría. Sí. Bueno, los que no estén metidos en casa, claro. Bueno, todos en general, pero poca celebración van a tener allí, supongo, ¿no? Bueno, algún pato y eso se comerán. Pero ellos celebran a final de mes, de este mes. No lo hacen, ¿no? Es a final de enero cuando abren el año suyo. Bueno, pero aquí en las sucursales que tienen por aquí es este fin de semana. Aquí ya está. Es que va por lunas, no va por meses ni por... Sí, y cambia, va cambiando. Nosotros ni nada, va de otra manera. Cambia la fecha. Sí. Bueno, pues nada, a ver si hacen una buena fiesta y nos invitan, no sé, yo qué sé. Creo que es el año del conejo, me parece. Sí. No lo sé yo. Pues, sí, sin ironía y sin nada, ¿eh? Pues al ajillo toca, perfecto. Bueno, yo sé que tenían todo montado porque el otro día que hacía aire creía que se les volaba todo lo que tenían montado por aquí, por el bar. Es fuerte. Yo pasé un año nuevo chino en China, en Macao. Donde hay que pasarlo, claro. Fuerte. Sí, hay mucha fiesta, no lo sé. No, sí. Y muchos fuegos artificiales también, mucho. Bueno. Debe ser bonito, sí. Molt bé. Ya hemos hablado, nos falta hablar del tiempo, si queréis. Sí, hay que decir, no es el frío, es la humedad. Exactamente, sí. Pero antes hacía más frío, antiguamente. Pero era más seco. Eso sí, también es verdad. En Valencia sobre todo, es sequísimo. Venga, que ya llega el ascensor. Vale, vamos a comenzar con los temas, si queréis, que teníamos por aquí propuestos. Y lo primero que teníamos apuntado era hablar de la huelga en Francia contra la reforma de las pensiones que allí se plantea. Antonio, ¿qué nos puedes contar de todo esto? Si lo comparamos con lo que fue aquí la reforma de las pensiones, el cambio en las calles ha sido grande, ¿no? Sí, ya hicimos años atrás, porque esto no es nuevo, la gente en Francia lleva luchando por las pensiones muchísimos años. Y ya decíamos que nos daban una envidia sana a nuestros vecinos de arriba. Arriba según miras el mapa, claro, los de Francia, porque es la verdad. Es decir, aquí nos han machacado y a duras penas hacemos alguna concentración. Ha habido manis que han estado muy bien, pero como el abuelo de Francia no tiene color. Pero bueno, es que lo gordo es que ellos están justamente indignados porque les quieren retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Cuando aquí estamos yendo a un ritmo acelerado, ya estamos en 66 años y 4 meses, pero vamos a llegar a los 67. O sea, aquí no lo han retrasado 2 años, pero de 65 a 67. Y apenas hemos dicho nada, ¿no? Bueno, aparte de nuestras cosas y que nos cabreamos un poco en el bar y eso, pero muy poquito, ¿no? Y en Francia, que se quedarán todavía
3 años por debajo de nosotros y no quieren permitirlo y hacen muy bien. Pero claro, digo para que veamos la diferencia de la clase trabajadora y de los sindicatos que allí tienen. Imagino que lo uno es consecuencia de la otra. Si allí los sindicatos se fueran a negociar al Elíseo, donde se negocia allí, no sé si negocian, pues seguramente los insultarían y romperían carnes y tal. Pero bueno, aquí pueden hacer lo que quieran y firmar lo que quieran, que no pasa nada. Y eso es la diferencia, claro. Entonces lo de ayer Por ha cierto, sido ya... te leía el otro día en redes sociales, en tu perfil de Facebook, que había una cuenta oficial de UGT que te discutía que estuviera firmado lo de los 67 sí, años. decía, eso es mentira. Digo, hombre, ¿cómo puede decir que es mentira? Si está firmado y este año ya hemos subido 2 meses más, es que eso no tiene discusión posible. Sí, había uno de la UGT que me decía que era mentira. Del el norte de Madrid, la Sierra Norte o algo, que el hecho de que esté en la Sierra no quiere decir que no se entere de las cosas, que lo haya firmado su organización. Pero sí, llegaban a negarlo. Cuando eso fue público bueno, y por desgracia se está aplicando ya. No es que sea una cosa nueva que va a venir ahora, sino que ya se lleva aplicando desde el 2013, que hemos ido empezando, por un lado, a jubilarse más tarde, progresivamente, y por otro lado, a exigir más años cotizados para tener derecho a la pensión. Porque allí en Francia también, aparte de los 2 años que se quiere retrasar la edad de jubilación, también quieren poner más años cotizados para jubilarse. Lo que pasa es que allí lo hacen con un baremo, pero imagino que según la profesión y según esas cosas, pero como mínimo es a partir de 40, 42 años, o sea que también va a ser imposible tener la pensión completa allí en Francia. Entonces la gente se ha echado a la calle y todos los sindicatos, bueno, todos, allí hay muchos también, pero la mayoría, los más grandes y sindicatos de profesores y muchísimos sitios se han juntado y han convocado unitariamente la huelga de ayer, que parece que ha sido pues un gran éxito. Y ha habido manifestaciones, como ya habéis ido comentando por ahí, en más de 200 ciudades, que se dice pronto. Entonces a la calle pues habrán salido entre 1,5 millones y 2 millones de personas, ¿no? Que está muy bien. Ha habido manifestaciones masivas en París, en Burdeos, en Lyon. Bueno, no voy a decir las 200 ciudades porque no me las sé, pero bueno, que ha sido una movilización muy importante y que además amenazan y están decididos a seguir para adelante. Ya veremos hasta dónde llegan, pero de luego la lucha que hay ahora y la que hubo antes con los chalecos amarillos y otras huelgas generales que ha habido en defensa de las pensiones es ejemplar y deberíamos mirárnoslo nosotros también, qué es lo que nos pasa en este país, que no respondemos ante ninguna agresión. Y lo nuestro es mucho más grave, como ya he comentado, que lo de los franceses. Así que, pues felicitar a los compañeros y ser solidarios y en lo posible animarlos y cómo se va a hacer mañana, que ya lo comentaré luego, que hay una concentración pues, de apoyo y de solidaridad con la lucha de los pensionistas y de los trabajadores en activo franceses, porque allí no solo van los pensionistas, allí está yendo gente bastante más joven que sabe que es la próxima que se va a jubilar. Que es lo normal, que debería ser lo habitual. Porque ya están haciendo números, dice a los que ya están jubilados pues apenas les toca, ¿no? Los que tenemos ahora 30 o 40 años son los que lo vamos a sufrir. Y entonces ha tenido muchísimo seguimiento las huelgas en el sector del transporte, en la educación, en el metro de París y de otras ciudades que tienen metro, es decir, en el sector también de las eléctricas y las refinerías y todo esto. Es decir, muchísima incidencia ha tenido la huelga. Ha sido importante. Digan lo que digan luego, porque apenas dicen nada, nos ocultan todas estas informaciones, quizá para que no tengamos envidia de nuestros compañeros de Francia. Así que está muy bien y yo creo que hay que darle toda la difusión que podamos para ver si los pensionistas y los futuros pensionistas de este país nos damos cuenta de lo que se nos viene encima. Robbie. Sí, está claro, ya muchas veces nos da envidia las respuestas de los sindicatos franceses, que cuando paran o hacen huelga realmente tienen una convocatoria masiva y la gente va. Y bueno, y hay un techo de derechos al cual no renuncian con tanta facilidad, ¿no? Como se renuncia aquí. Y bueno, y después el tema de los años cotizados es todo un tema. Es un tema además que tampoco se aborda como se debería abordar, porque parece que estuviéramos hablando de un país donde no se ha trabajado, donde no había una parte importantísima de la población que trabajaba en negro. Porque, digamos, nadie llega a los 65 años sin haber pegado ni palo. Y si algunos no tienen los años de cotización, es porque vayan a Elche o vayan a la zona donde está el juguete o el calzado y qué sé yo, y a ver cuánta gente no ha currado, han currado todo. Lo que pasa es que cotizado muy poco, ¿no? Y yo en ese sentido, digamos, fíjate a veces de un país que no está en Europa, podemos coger un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si no tienes los años cotizados, te jode directamente, ¿no?
y luego no puedes acceder a la jubilación, vas a una no contributiva, etcétera, etcétera. Y fíjate que en países que son menos ricos, como en Argentina, por ejemplo, si tú hay lo que se llama moratorias, entonces si tú no tienes cotizado, suponte tienes cotizado 2 años o 3 años o 4 años, se te jubila y se te va descontando, digamos, se hace lo que se llama una moratoria. Una pequeña parte de la jubilación va, digamos, como para pagar los años no cotizados, ¿no? En cambio aquí no hay absolutamente ninguna chance, digamos, de que haya ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el tema de las pensiones y de las jubilaciones clama un poco al cielo, ¿no? Por no hablar, digamos, de los importes de las jubilaciones y las cotizaciones, ¿no? Que ya son, digamos, en algunos casos son, yo no sé cómo pueden pretender que una persona viva con menos de 500 euros, como era hasta hace poco, bueno, todavía sigue siendo una no contributiva, o con pensiones de 750 euros, ¿no? El tema de las pensiones, aquí, fíjate ahora, por ejemplo, dan el cheque este para los alimentos de 200 euros, ¿y a quién no se lo dan? Pues a los pensionistas. Es decir, se lo dan a muchísima gente que a lo mejor gana 2 o 3 veces al año lo que no gana, y a los pensionistas no se lo dan. Realmente el trato que hay aquí hacia el pensionista, el jubilado, es vergonzoso, clama al cielo, clama al cielo. Versus. Y, Perdón, Robbie, que te he cortado. No, y eso, y bueno, un poco suscribo absolutamente todo lo que dice Antonio. Es que da mucha bronca, da mucha bronca. Versus. Sí, buen día a todos de nuevo. Lo que pasa aquí es que parece que cuando a una persona del Estado español le dan algo, parece que se siente en deuda. Lo decía antes, ¿no? Lo hemos comentado fuera de línea, fuera del directo. Pero es que es un poco tenso el ambiente que se recrea alrededor de cuando se hace alguna reclamación por derechos, y luego el resultado es que en el momento hay posibilidad, entra alguien. Ahora mismo tenemos el gran riesgo de que en este año pues se confirme que este país prefiere que lo gobierne la derecha y la ultraderecha, y entonces pues tal vez todas las conquistas que hasta ahora ha habido, las que no se han tocado, pues se verán mermadas, y las que se han tocado pues se verán de nuevo reducidas. O sea, este es un poco el vaivén, ¿no? que se vive en este país. Muy al contrario, la reacción del pueblo francés, que, bueno, pues como ha tenido revoluciones en las cuales, pues, al clero y a los monarcas se les ha pasado por la guillotina, pues parece que hay un poquito más de miedo a que el pueblo se ponga bravo, ¿no? Y entonces, pues, como el pueblo lo sabe, pues reacciona bien. Desafortunadamente España no es un país que tenga esas características, es un país tendente a recular. En lo que ha contado Antonio, no sé si lo ha dicho en directo, pero que a algún señor de UGT le haya discutido el tema de que la jubilación está en los 67 años ahora, es una clara, deja claro cómo se entiende, ¿no? Este tema de los derechos, ¿no? Incluso los que deberían ser los que luchan por ellos, pues los ponen en cuestión, ¿no? Y mienten sobre cómo se está dando. Francia es otra historia. Desafortunadamente para nosotros, pues no tenemos parangón. Pero esto ya, yo acostumbro a meter el dedo en la llaga del señor Escrivá, que es el ministro de las pensiones. Pero en este caso yo creo que se tiene que responsabilizar el pueblo. O sea, no podemos seguir dormidos aquí cuando hacen lo que quieren con nosotros y nos tienen con los derechos completamente restringidos, y además con las situaciones reales que se viven, como mencionaba
Robbie, ¿no? Que es que aquí la pensión es vergonzosa, tanto como vergonzoso es el salario mínimo interprofesional, ¿no? No podemos estar llamándonos europeos y seguir en estas condiciones. Pero no solo a nivel de derechos, sino a nivel de protesta y de defender lo que toca, ¿no? Que, bueno, cada vez es menos. Y sobre todo que cosas que deberían estar encima de la mesa también para ponerlas claras, como por ejemplo la jornada de 8 horas, pues desde hace un siglo no se ha planteado nada alrededor de esto. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Como que se conquista un derecho y ya está. No, hay que avanzar en la mejora de esos derechos, porque además la coyuntura actual no da lugar a jornadas de 8 horas cuando además tienes una bolsa de parados grandísima, ¿no? Entonces, la irracionalidad, desafortunadamente, es lo que se está imponiendo. Y en el caso de Francia, pues allí parece ser que tienden a que lo racional pues se ponga siempre por encima de lo irracional. No sé el resultado que tendrán, pero por lo menos la cara la dan, que es algo que no ocurre aquí en este país. No sé yo cómo quedará la cosa. Pero vamos, a ver si sirve de revulsivo para que aquí nos pongamos un poco al día, ¿no? En que esto no tiene sentido y no podemos estar en los 67 años ahora, porque esto va increciendo, ¿eh? Supongo que yo no conozco bien cómo eh, evoluciona, pero creo que cada vez se iba cogiendo un mes conforme pasan los años y puede llegar que la gente se jubile dentro de 20 años con 75. O sea, la jubilación. No lo sé exactamente, ¿no? Pero vamos. De momento hay Que, hasta los 67, si no me equivoco. O sea que. Sí, bueno, va a llegar a los 70. efectivamente. O sea que esto ya es irracional totalmente. Cuando realmente la tendencia es que la gente se jubile pues a los 55 o algo así, para que si le queda algo de vida que la disfrute de verdad, ¿no? Es que eso es lo que debería ser natural. Pero bueno, en fin, nosotros calladitos, tranquilitos y lo que nos echen, ¿no? Como los pollos. En fin, es un poco desagradable. Tenim una telefonada i després, Antonio, otra vez. Bon dia, buenos días. Hola, buen día. Buen día. Sí, mira, es un poco el pensar que los 67 años para poder alargar o poder más bien llenar las arcas públicas puede ser un beneficio para el Estado, pues no lo dudo. Lo pueden alargar todo lo que quieran, más beneficios para ellos o si se quiere para la sociedad, si se reparte este dinero, bien, ¿vale? Se puede alargar. El tema está que con 67 años, imaginemos a un pintor en la obra o a un albañil en un andamio, a un conductor con 67 años en un camión, en un autobús, si supone un peligro para esa persona y para la gente que lleva a lo mejor cargada en el autobús o las mercancías, las carreteras, la gente que pasa por debajo de una obra, no sé, yo creo que es un despropósito por parte del gobierno de Zapatero el día en el que lo aprobó. Y es verdad, yo estuve leyéndolo y es verdad que se queda un poco en suspenso, es decir, se queda a merced de lo que el tiempo nos diga. Pues a lo mejor dentro de 10 años se vuelven a tocar y en lugar de los 67 es a los 68 y te meten un año más. Pues vale. Pues así. Es decir, esto yo creo que en el fondo lo que está ocurriendo es que en cierta manera los sindicatos y los trabajadores que son de izquierdas o que se sienten de izquierdas están un poco callados, yo lo quiero ver así, a espera de que salga el Partido Popular y poner a lo mejor manifestaciones y que me parece absurdo porque en el fondo ha sido esto, la izquierda la que lo sacó a voto, es decir, ellos se lo cocinaron con el apoyo del Partido Popular y ya está, y ha sido, en realidad si lo analizamos bien, esto parte de la izquierda, esto que llaman izquierda, fue el Partido Socialista, fue Zapatero y fue entonces, no sé si estaba Rajoy o qué, fue en 2011, se aprobó con el Pacto de Toledo y fueron grupos, creo que fueron navarros y catalanes los que dijeron que no y poco más. Los demás achantaron, callaron y ya está. Hubieron manifestaciones, se hacen manifestaciones. Hace poco se hizo una en Valencia,
acudió parte de la MT y otros grupos a manifestarse y está bien manifestarse, pero realmente yo creo que es la huelga lo que realmente da fuerza para que se sienten a negociar los políticos con los sindicatos. Nada más, gracias. Gracias a ti por llamar. Versus estaba levantando la mano. Antonio también quería intervenir. En aquella época, Antonio, corrígeme si me equivoco, cuando se lleva a cabo esta reforma, se intenta plantear convocatoria de huelga por ejemplo, desde CGT, que yo sé que se lleva a cabo en algunas comunidades. Recuerdo, si no me equivoco, en Cataluña, no sé si Euskadi y no sé si Andalucía y Galicia, y en otro sitio lo que se convocan son manifestaciones porque no existe esa capacidad de convocatoria, ¿no? ¿Es correcto, Antonio? Por lo que dice que no se hizo nada, pero sí que hubo algún conato de movilizaciones, pero claro, como los sindicatos mayoritarios que se llaman y que, bueno, en realidad tienen más representación y más audiencia en los medios, se oponían, porque estaban ellos de acuerdo en esas cosas, pues donde había sindicalismo alternativo o sindicalismo de corte nacionalista, que no tienen tantos vínculos con el gobierno como los otros dos, sí que se hizo algo, en Euskadi y tal, y algún sitio más. Y luego se hicieron manifestaciones y charlas y lo que se ha podido. Pero claro, aquí lo que falta es la unidad sindical que se está y de la clase trabajadora que se está dando en Francia. Eso aquí no lo hemos tenido pues desde la huelga del 14D, de hace ya tantísimos años, que el otro día se conmemoraba. Y eso se perdió y ya no hemos levantado cabeza. Muy bien, no sé si querías decir algo más antes un par de anécdotas al hilo de esto de las pensiones, que el hecho de que en Francia, que se están jubilando a los 62, y bueno, no sé si espero que no lleguen a los 64, pero quiero decir que no es que haya una crisis o la economía francesa se haya arruinado, ¿no? Incluso está mejor que España. Francia tiene una economía y una industria mucho más potente y la gente se está jubilando bastante más joven que aquí. O sea, que no nos digan que es imprescindible que sigamos ahí hasta los 67 para salvar la economía, que es una tontería. Bien es cierto que allí Macron, que también tiene la cara muy dura, pues también está diciendo que se ven obligados porque está aumentando la esperanza de vida y que si no lo hicieran ahora, luego la gente los iba a criticar porque en su momento no hicieron la reforma. Sí, entonces, hacen ahora, en un ejercicio de responsabilidad y de previsión de cara al futuro, pues que la tienen que hacer ahora, que es lo mismo que nos dicen aquí, ¿no? Y luego, por otro lado, pues añadir que es un derecho la pensión, que nos hemos ganado trabajando y viviendo en este país, creando riqueza y sacando adelante la sociedad, ¿no? Entonces, que nos lo planteen como un regalo o como una cosa de la que hay que estar agradecidos, es que estoy viendo ya hace tiempo, y eso que faltan 10 meses aún para las elecciones generales, que hay algunos compañeros, así lo llamo y ahí supongo que lo son, que en Twitter y estos en las redes van diciendo, ya habrás cobrado la nueva nómina de la pensión, habrás visto que te han subido el 8,5%, ¿no? Acuérdate luego cuando vayas a votar. Vamos a ver, si yo quiero ir a votar, no lo sé, no me lo he decidido todavía ni me lo he pensado, tendré que votar en base a un programa que me hagan los partidos y si me gusta lo que propone para mejorar, pero no como agradecimiento a una cosa que en definitiva lo que ha hecho es subirme lo mismo que el IPC y que además es un derecho que tenemos todas las personas y todos los trabajadores a jubilarnos. No es un regalo que nos haga el gobierno, ni hay que estar eternamente agradecidos y votarlos haga lo que hagan. Que no lo, bueno, imagino que eso en los próximos meses va a salir mucho, ¿no? Pero que no hay razón ninguna para que tú tengas que agradecerle con tu voto, un voto cautivo, simplemente porque te han puesto el ingreso mínimo vital o te han puesto la pensión o bueno, es que son derechos que se pagan con nuestras cotizaciones y con los impuestos del resto de la sociedad. No están regalándonos nada. Vale, Versus, Gómez. Sí, ese es el se debe algo que hablábamos antes, ¿no? Justamente. Claro. Bueno, yo creo que respecto a la llamada del compañero, bien, en líneas generales sí que tengo una visión cercana, pero llamar al PSOE de izquierdas yo creo que es un poquito arriesgado. Como en principio, y luego que los sindicatos del régimen pues están a la cuerda de este mal llamado partido de izquierdas, con lo cual cuando se han planteado esas reformas como la que mencionaba de Zapatero, pues han estado ahí en piña, pues porque son la misma mierda que se decía en el 15M, ¿no? Yo creo que el riesgo no son las personas, como comentaba, que un conductor, no. El riesgo es para la salud de esa persona que está en unas condiciones de tensión tremendas. Entonces, lo que venga respecto a la responsabilidad que tiene asumida,
pues eso realmente es culpa de la situación en la que se ha metido a esa persona. Bien, no es que ese señor por estar en esa edad pues tenga que sentirse un riesgo, ¿no? El riesgo es para él, que está fuera de su espacio de salud adecuado. Ese es el asunto. Porque un contable con 67 años, pues también esta persona supongo que tiene un desgaste terrible y puede equivocarse, pero como se puede equivocar con una persona de 20, el riesgo es a la salud de ese contable que está en una tensión que ya no le corresponde, ¿vale? Que hace más, si son las de 67, hacía más de 12 años que tenía que haber dejado ese puesto de trabajo porque ya no corresponde que una persona a los 55 esté en máxima presión y con una esperanza de vida la que sea, ¿no? Que hemos venido, yo creo, desde pequeño, a mí me enseñaron que yo venía aquí a jugar y a divertirme. Bien, pues esa es la tendencia que se tiene que tener. Es verdad que con las dificultades que toque en la vida de cada uno, pero yo creo que esa es la base. Es decir, aquí hay que estar disfrutando de la existencia, porque es efímera. Entonces, que me la condicionen, a mí me parece una burrada. Y no es cuestión de las personas que tienen esas responsabilidades esos años, porque el problema es para su salud. Y bueno, pues se debe algo, ¿no? Por lo de los derechos. A mí, Robbie, sí. a mí me parece que cuando se habla del tema este de las pensiones, nosotros tendremos también a contestar desde su lógica. ¿Cuál es su lógica? Digamos, bueno, el sistema tradicional, ¿no? De cómo se han ido pagando las pensiones. La gente aporta, esto va a esa famosa caja que puede bajar y cuando esa caja baja estamos en riesgo que en el futuro no se paguen las pensiones. Por lo tanto, hay que subir la edad de la gente hasta para que se puedan cubrir los puestos. A esto hay que sumarle que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, no va a haber posibilidad, por lo menos tal y como está estructurada la sociedad, de que haya tantos puestos de trabajo como los que hay, a menos que se cambie radicalmente el tipo de trabajo, ¿no? Que es pasar a una sociedad de los cuidados, etc. Entonces yo creo que cuando contestamos de esa misma lógica, porque estamos contestando como que tiene que ser así, porque siempre fue así, lo de las pensiones, que estaba esta caja, qué sé yo, y eso, ¿por qué tiene que seguir siendo así? ¿Acaso no se pueden sacar los recursos de otro lado también? Tiene que ser solamente eso. No pueden salir de otros impuestos. Por ejemplo, no se puede reforzar esa caja con impuestos extraordinarios a la riqueza y otras cosas. Entonces, yo veo que muchas veces caemos en la trampa. Es decir, como que sí, tenemos que discutirlo en ese marco. En ese marco, no, cambiemos la regla. ¿Por qué tiene que ser así? Versus estava alçant d'altra vegada la mà i després no sé si Antonio vol apuntar algo més i ja anem pensant també en introduir altres temes perquè si no nos va a donar temps. Versus. Sí, justo al hilo, porque como vamos a tratar el tema de las desigualdades, ¿vale? Es muy acertado lo que plantea Robbie, porque es verdad, absolutamente. ¿De dónde salen esa barbaridad de beneficios empresariales? ¿Caídos del cielo como las energéticas? No, eso viene de la fuerza del trabajo, ¿vale? Y si estas personas están obteniendo esos beneficios brutales, ¿vale? Pues los que les están permitiendo que los tengan, que son la fuerza de trabajo, tendrán que tener la compensación que sea, o bien a corto plazo, y también, no, o bien no, a corto plazo y también a largo plazo. Y si tienen que asumirse los impuestos derivados de esto para nutrir las pensiones, perfecto, perfecto. Porque la barbaridad de beneficio que están obteniendo las empresas, y ahora luego lo trataremos en uno de los temas que has planteado, es tan tremenda que evidentemente si además le facilitas que contraten en precariedad, pues cada vez vamos desviando los fondos de donde toca a donde desde donde deberían estar, ¿no? Con lo cual la injusticia social está servida. Antonio, no sé si quieres apuntar algo más, si no podemos ir entrando, como dice Versus, también en ese 1% que acumula más del 63% de la riqueza. Y por lo que estaba diciendo, llámame loco, pero estas medidas de alargar la edad de jubilación no creo que favorezcan mucho el reducir el paro juvenil. Creo que van por líneas opuestas, ¿no? Todo lo contrario. Claro. Es decir,
¿cómo hacemos que personas mayores, con el desgaste físico, intelectual que supone tantos años de trabajo, que queremos seguir manteniéndolas en activo? Y resulta que gente joven, de 30, de 35, que se ha hecho 2 carreras o 3, o la que le ha dado tiempo, que están muy preparados. O y que ninguna. tienen ganas o una o ninguna, pero que están mucho más formados y con más Sí, sí. capacidad para trabajar, porque conocen mejor las redes sociales, la informática y todo esto. Es decir, se adaptan mejor a los puestos de trabajo. Entonces, esto los tenemos en el paro o en trabajos precarios, o les hacemos que se cansen y que se tengan que marchar al extranjero a emigrar y a trabajar en Alemania o en Inglaterra. Es decir, es a todas luces ilógico. Y por otro lado, eso de que cada vez vivimos más años, bueno, pues eso es muy, muy relativo. Eso se está parando. Claro, y sobre todo si se deteriora la sanidad y los servicios públicos, imagino que la esperanza de vida va a bajar en picado. Entonces, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 10 años. Y por otro lado, bueno, igual que se buscó solución para que la Iglesia Católica pueda financiarse, que parece que no le llegaba con los ingresos del cepillo, y se ha encontrado dinero, no ha habido problema, o se ha encontrado dinero para aumentar al 2% del presupuesto militar. Mira, nos dicen por aquí menos armas y más pensiones, entre otras cosas. Hay muchísimas soluciones. Y simplemente, tal y como está la cosa, si tuviéramos un sueldo de 2.000 o 2.500 euros, que lo tienen muchísimos países europeos, no es para escandalizarse, pues las cotizaciones a la Seguridad Social subirían el 100% o el 80%. Es decir, eso sí cobrarle más a los empresarios, que sería el otro aspecto, ¿no? Solamente con lo que se cotiza normalmente. Es decir, a más salario, más cotización y más dinero para la lucha de las pensiones. Pero aparte de eso, se puede pagar las pensiones, igual que se pagan otros gastos de la caja común, que es los presupuestos del Estado. Y luego vamos pues ya al punto siguiente, que era que es una noticia que ha salido en todos los sitios, porque es escandalosa. Que el 1% de la clase súper rica acumula el 63% de la riqueza que se ha creado en los últimos años. Es decir, que están aumentando los ricos todavía más su poderío y su riqueza. Es decir, que el 99%, que somos el resto, que somos los pobres, pues por cada euro que ganamos nosotros, ellos ganan 1 millón y pico. Es decir, hay gente que gana varios millones de dólares o de euros, no lo sé, los datos tampoco van a cambiar mucho por la paridad casi que tiene ahora, diariamente. No se sabe ni el dinero que ganan. Y entonces eso condena a la pobreza al resto de la población. Pero lo lógico sería que eso se fuera reduciendo. Pero es que se está experimentando, como denuncia Orphan Intermón, que es la ONG que no es sospechosa de desconocer los datos, porque trabajan en ese mundo de la pobreza y la lucha contra el empobrecimiento de los pueblos del sur. Está aumentando y cada vez los pobres somos más pobres y los ricos acaparan más riqueza. Es decir, de alguna manera, sobre todo en las sociedades occidentales que van de demócratas y de progresistas, se tendría que ir aumentando la aportación que esa gente que gana tanto, es decir, de lo mucho que tú has aumentado tus beneficios, pues una parte significativa, no simbólica, como se les pone ahora, una parte importante de esos beneficios tiene que ir a los impuestos para que tú contribuyas con lo que has ganado gracias al trabajo que han hecho miles de personas en tus empresas, pues al gasto común para sanidad, para pensiones, para lo que el Estado tiene que sufragar. Y sería una cosa que no es para escandalizarse y que sería lógica, y que algunos estados en un momento determinado han llegado a poner una carga fiscal a los ricos del 70%, del 80%, del 60%, y no ha pasado nada. Lo hizo Estados Unidos después de la guerra, lo tienen también muy alto en Noruega y en otros países nórdicos, y las empresas siguen ganando dinero y los ricos siguen siendo ricos. El que estemos en contra de los ricos ya lo hablaremos después, pero es dentro de este mismo sistema que hay que las cargas fiscales sean un poco más justas y que los que tienen mucho paguen para que vivan mejor los que no tenemos poco o no tienen nada. Y esa es la denuncia que se hace con esto de cómo el 1% cada vez es más rico y el 99% restante de la población humana cada vez somos más pobres. Y eso no tiene ni sentido ni justificación alguna. Robbie. Sí. Es que es tan... ¿Qué se puede opinar de esto, Manolo? Si esta realidad la conocemos, la vemos, que es así, ¿qué hacemos? Nos seguimos regodeando con esto, nos seguimos regodeando en que seguimos aceptando todo lo que se vive, seguimos sintiéndonos impotentes por no tener las herramientas para transformar esta realidad. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por la esquina, empezamos por la ONU,
empezamos por los partidos políticos que hay aquí, empezamos por volver a pensar en la revolución. ¿Por dónde empezamos? Si esto es que clama al cielo, si es que, esto ya es terrible, es decir, y además los compartimientos estancos que suponen ya no solamente el de los ricos, porque, es decir, la distancia entre un rico y nosotros es la misma que hay entre nosotros y un chaval que se está cagando de hambre en África, por ejemplo. Es más o menos la misma. Es decir, nosotros estaríamos, digamos, en un lugar intermedio. Estamos llegando, digamos, a unos niveles de locura en este mundo. Estamos llegando a unos niveles de locura. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Cómo paramos esto? ¿Cómo nos sorprendemos de que haya este ascenso fascista por todos lados? Si hay una inconsciencia tan fuerte y una sensación de impotencia tan fuerte en la humanidad frente a lo que está pasando. Mira, hoy cuando estaba viendo el tema ¿no? Estaba viendo los temas, estaba viendo esto, digo, ¿y esto qué carajo más vamos a seguir diciendo? ¿Qué carajo más vamos a seguir diciendo? Si está tan claro, es tan evidente, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Versus, ¿qué hacemos? Encontrar alternativas. Vamos, no estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Robbie y es un callejón sin salida. Desde luego, desde este cambio que ha habido de adorar a los hitos de la Iglesia, cambiándolo por adorar a los hitos de las empresas estas mafiosas mundiales, ¿no? La gente siente una adoración por estos mentecatos y mediocres que han llegado al triunfo, no sin antes tener una cobertura, porque ahora todo el mundo está loco con el de Twitter, con el que ha comprado Twitter, pero ese señor, su padre, tenía una mina de esmeraldas. Vamos a ver, damas y caballeros, es que parece ser que esto es por generación espontánea, ¿no? Uno llega y se hace rico, pues hombre, porque se ha esforzado, porque siempre ha sonreído, porque siempre ha estado ahí cuando había que estar. Por favor. Se hacen ricos de trabajar. Claro. Entonces, bueno, pues yo conozco gente que debería ser multimillonaria y sin embargo, pues está en una situación muy humilde, ¿no? A mí creo que, y viendo alguna cosa como la que está pasando, yéndonos a algo más cercano, y siguiendo un poco cosas que he estado viendo esta semana, resulta ser que, vamos a poner un ejemplo clave y claro. Tenemos un señor que es un poco el faraón del tema de la distribución alimentaria en este país. Como podéis ver, no quiero ni mencionar nombres, pero ya sabemos todos de quién hablamos, que en su cadena de distribución alimentaria esto de la reducción del IVA se lo ha pasado por el forro y encima estamos pagando más caros productos hasta el triple, ¿no? Y pues porque a estos señores les da la gana. Se están forrando de una manera escandalosa. Son gente que está en el 6º puesto de los mayores ricos del planeta y sin embargo nos estamos tragando este sapo como que esto es la única alternativa. Como cuando aquí en este país, por ejemplo, la tienda de barrio ha sido lo que ha preponderado. Cuando hay un montón de grupos de consumo creados, hay un montón de gente, digamos, independiente de las líneas de distribución que está produciendo producto de muy buena calidad y que asumimos que tenemos que hacer la compra en estos sitios de forma masiva, en vez de organizarnos para que estos abusos no nos ataquen, ¿no? Tanto a nivel autogestión como a nivel de apoyo estatal a digamos, un mercado público que tenga unos precios mínimos, ¿vale? Que seguramente incluso tendrán muchísima más calidad que toda esa basura que venden empaquetada, que eso es otra cosa, ¿vale? Porque el tema del clima es una falta de respeto ya absoluta y que acompaña a que estos señores sigan enriqueciéndose a base de esta cultura de seguir pensando en el tema del carbón como una energía necesaria. Y bueno, pues estamos completamente desnudos. Pues sobre esa perspectiva, esas serían todas las situaciones en las que
deberíamos plantearnos pues organizarnos por lo menos un poquito, porque ya no es que quieras llevar a una idea política al poder ni nada de eso, es que esto es supervivencia. Es que tú te tienes que proteger para estar cada vez mejor, porque nadie te va a ayudar a protegerte. Entonces, si no te apoyas, te solidarizas con tus vecinos, que es lo primero, difícilmente vas a poder construir algo diferente a lo que nos avasalla. Y por supuesto, de ninguna manera dejar de que estos sinvergüenzas sigan enriqueciéndose a ese nivel. No quiero alargarme mucho, pero ayer vi a Gustavo Petro, que es el nuevo presidente de Colombia, en su intervención en Davos, y me pareció algo... Estoy en eco. Sí. Y me pareció algo muy razonable. Es decir, este señor no planteó en ningún momento que había que destruir completamente a los ricos y tal, pero planteó cosas tremendamente racionales que ahora no detallaré porque fueron varios minutos, pero muy interesante. Yo creo que lo recomiendo, que la gente se vea el corte en el que Gustavo Petro interviene en Davos, que me parece sensacional. Bueno, pues ese podría ser un punto de partida racional de cómo obtener alternativas. Pero aún así, como en España siempre estamos con si se debe algo, ¿vale? Pues creo que va a ser difícil que esto se ponga en marcha. Antonio. Bueno, yo también creo que hay alternativas difíciles, no son masivas, pero sí que contribuyen a crear otra forma de vivir y de organizarse. Y yo, pues todo esto de las cooperativas de consumo, las tiendas colectivas, las granjas ecológicas, las redes de distribución de alimentos y tal, es importantísimo. Y sobre todo el tejido social y económico de los barrios con sus tiendas y sus mercadillos y todo esto. Eso, aunque parezca una cosa simple, hay que seguir apoyándolo, y que de hecho es la forma de comprar y de distribuir todavía en la mayoría del mundo. Hay muchísimos países donde apenas hay supermercados, y desde luego grandes superficies como las que tenemos aquí, en la cantidad que tenemos aquí, que por cualquier carretera que salgas de Valencia hay 2 o 3 hipermercados de estos, aquí hemos llegado ya a unos sitios desorbitados. Por eso se está notando tanto, y son ellos los que controlan los precios, y lo que les da igual que se rebajen los impuestos, se rebaje el IVA y tal, porque como ellos son capaces de almacenar y sacarlo después, en fin, que no nos enteramos de que nos están subiendo las cosas y nos dicen que nos las bajan, ¿no? Y yo creo que hay que seguir por la vía esa de la autogestión y del pequeño productor y los intercambios, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también un poco llamar la atención sobre quiénes son realmente los que mandan, ¿no? Que lo estamos viendo ahora en la conferencia esta de Davos, aunque dejen ir a... Claro, tienen que ir todos los presidentes, y algunos hacen discursos, como ha dicho Versus, pues bastante interesantes y atractivos desde nuestro punto de vista. Pero bueno, son tan demócratas estos millonarios que dicen que vengan estos también y que cuenten aquí lo que quieran. Porque luego los que están allí realmente cortando el bacalao y los dólares, pues son los presidentes de las grandes empresas. Tanto en el caso de España, bueno, pues de Iberdrola, de Banesto, en fin, los grandes multimillonarios, que son los que marcan las pautas por los que va a ir la economía y la política en los próximos años. Y si no, ahí tenemos pues la recientemente terminada Conferencia del Clima, que ha hecho lo mismo, donde son los mismos que contaminan, son los que van allí a decir que van a descontaminar o a contaminar menos o a hacer una economía verde y tal. Ahora, para el próximo evento, la próxima cumbre del clima, ya han elegido a quien la va a organizar y presidir, y resulta que es uno de los directivos y propietarios de una petrolera de allí del Golfo. Es decir, claro, ¿qué va a organizar este señor y qué políticas es las que va a defender allí? Es decir, que nos manipulan y nos engañan con este tipo de cumbres y tal, que es donde realmente está el poder. En el Parlamento, bueno, pues sí, se hace ahí, se finge, pequeñas cosas se pueden organizar. Pues eso, es como apostar por el carril bici y luego alrededor de la ciudad pues todo cemento y autopistas. Es una forma, un escaparate. Apostar por el carril bici y ampliar la V21. Exactamente, y el tema del puerto y el corredor mediterráneo y lo de Sagunto, es decir, pequeños jardincitos, pequeñas, para que juguemos y nos sintamos miembros de una colectividad que está por la ecología. Pero bueno, las grandes decisiones están marcadas por el interés económico y por la destrucción de los recursos del planeta. Eso no cambia. Versus Asal Salama. A Versus se le rebota el ratón. Es que no lo entiendo yo esto. Yo no sé, vaya basura de informático que estoy hecho, perdón. A ver, sí,
hemos hablado de las alternativas. Muy bien, es muy potente, estoy de acuerdo con Antonio, pero es que esto no equilibra, desafortunadamente. O sea, hace falta un gran apoyo y un refuerzo estatal, ¿vale? Si hablamos en términos de socialismo, pero me da igual, ¿vale? Que empuje a todas esas alternativas y haga una apuesta fuerte. E incluso cree su propia alternativa, igual que para las energías, igual que para los transportes, para todo lo que tenga una parte privatizada, tiene que tener una compensación pública fuerte y poderosa. ¿Vale? Porque si no, entramos en lo que ocurre, que es que nos avasallan o nos lo roban, como la sanidad, la educación y y las pensiones incluso, porque las pensiones nos las quieren robar los bancos directamente. ¿Bien? Entonces sí que es verdad, estoy completamente de acuerdo, hay muchas alternativas muy interesantes y que merecen todo el apoyo y todo el empuje, pero con un refuerzo y un apoyo claro de lo estatal. En las comunicaciones los vemos con las radios comunitarias, ¿vale? Si tuviera un verdadero apoyo, pues se equilibraría todo este fascismo mediático en el que nos vemos sumidos. Bien, porque el otro día yo estaba alucinando viendo que las cifras de paro, bueno, pues parece ser que han mejorado y en todas las televisiones parecía que estábamos en el inframundo. Bien, o sea, una manipulación de los mecanismos informativos terrible, cuando no bulos, ¿no? Pues esto es lo que tiene que ocurrir. Sí, las alternativas necesarias e importantes y hay que empujar con ellas, pero tiene que haber también, y hay que exigirlo, no que se debe algo, ¿no? Sino exigirlo, que haya un apoyo estatal serio y fuerte, porque para eso se vive en esta democracia liberal, que es la que se pagan impuestos, ¿no? Otra cosa sería un Estado o un sin Estado autogestionado y tal, pero en la situación que estamos se necesita imperiosamente el empuje fuerte de un Estado que demuestre que es fuerte. Robin, ¿quieres Sí, yo estoy de acuerdo con eso, con lo del tema, que es un tema que debería abordar el Estado. De hecho, bueno, los otros días me sorprendió porque en el programa este de... esto es un tema que venía pensando hace tiempo y a partir también de estos supermercados que han abierto en Suecia, no sé si sabéis, esos que tienen precios, han abierto 5 o 6 ya, que tienen precios muy económicos, que son estatales y que se puede comprar gente a partir de una determinada renta. Digamos, tiene que tener una renta, suponte los que tienen una renta menor a tanto dinero. Y han puesto 5 y parece que tienen un éxito bárbaro estos supermercados, ¿no? Y gestionan también mercadería de esta que va a vencer a lo mejor una acción, pero bueno, que los precios son alucinantes, quiero decir que valen menos de la mitad que en otro lado, que hoy tiene un éxito terrible. Y los otros días estaba viendo de casualidad en el programa este de Público, el que habla Pablo Iglesias, que habló justamente por primera vez, planteaba la posibilidad de hacer supermercados estatales. Es decir, que por qué no, digamos, el Estado pusiera empresas testigos, digamos, ¿no? Como supermercados estatales. Entonces, enumeraba una serie de ventajas que podía tener, ¿no? En cuanto a la relación con los proveedores, la proximidad, etcétera, 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 ¿no? Y que, bueno, y que eso realmente también suponía una competencia. Entonces hablaba de esas alternativas, porque yo cuando hablé antes parecía como que está todo perdido, no quise decir eso, sino que expresaba la bronca que da la impotencia que uno siente a veces. Que sí, que aparte de lo comunitario, de las cooperativas, etcétera, etcétera, que creo que es un camino, yo en eso concuerdo totalmente con Versus, ¿no? Que creo que el Estado es una herramienta importantísima y que no hay nada que le impida al Estado, digamos, implicarse en ese tipo de temas, ¿no? Y que yo creo que está bien empezar a ponerlo sobre la mesa, ¿no? El tema de la implicación estatal. Así como se hablaba de crear empresas eléctricas municipales en su momento, ¿te acuerdas? Cuando vino el Ayuntamiento del Cambio, después no se habló más del asunto, pero bueno, que se planteaba hacer una empresa eléctrica municipal, etcétera, etcétera, que estaba muy bien, pero ¿por qué no hacer una especie de proveeduría de alimentos? Es un modelo de supermercado estatal también, ¿no? ¿Por qué no? Telefonada y después Antonio, si vol dir algo de eso. Bon dia, buenos días. Hola, buen día, Manolo. Bon dia. Bueno, César, ¿no? Sí, Dino, César.
respecto a lo que se está comentando de la intervención del Estado en este tipo de alternativas, bueno, sí y no. Sí, en que el Estado pueda crear ciertas cosas, como se está comentando ahora mismo de la energía, de tal, pero no en cuanto, por ejemplo, a muchos proyectos de base que llevan muchos años trabajando desde otra perspectiva muy alejada a lo que sería la organización estatal, burocrática, porque el Estado ya no es que ayude, sino lo que hace es intervenir fagocitando. Hay muchos proyectos que no nos acercaríamos nunca a una ayuda estatal. Y estamos trabajando en muchos aspectos con una organización de base muy complicada, muy minoritaria, sí es cierto, pero bastante sólida. Y luego el Estado va por otro lado y, vamos, nos friiría, porque vivimos desde una perspectiva muy familiar, una economía muy familiar, y no podríamos soportar ciertas reglas que el Estado tendría que aplicarnos. Hablo de impuestos, certificaciones, muchas historias. En fin. Sería pasar por un aro que incluso para estas alternativas sería imposible pasar para poder sobrevivir. Lo que tendría que hacer el Estado es facilitar, dejarnos en paz, o sea, dejarnos trabajar, vaya, no ponernos trabas, pero sin querer que pasemos con sus reglas. No sé si me explico, que yo eso sé que voy a decir difícil, pero yo creo que es imposible viniendo del Estado, ¿no? Que no pasemos por sus reglas. Pero claro, simplemente con eso, con dejarnos trabajar, darnos espacios donde, por ejemplo, productores puedan vender sus productos sin que el Estado, la Generalitat, el Ayuntamiento ponga sus reglas de esto. Vamos a ver, queréis que estemos aquí, pero queréis que estemos como vosotros queréis. Entonces no es una alternativa. Entonces es simplemente, pues eso, que nos pasemos al otro lado y ya está. Y de aquí a 2, 3, 4 o 10 años o desaparezcamos o seamos un comercio normal, frito de impuestos, algunos necesarios y otros no necesarios, y ya está. Y quiero decir que sí, en muchas cosas, pero en otras que nos dejen tranquilos y como mucho que nos faciliten y nos dejen trabajar, que seguramente tendrán mucho que aprender. Y nada, pues eso era. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por llamar, César. Salud. A mí me suena eso un poco, Sí, con todo respeto al compañero, me suena un poco a lógica neoliberal, ¿no? Quiero decir que no. No es de que sean iniciativas o que sea una economía del Estado, ¿no? Simplemente que la administración no ponga trabas y colabore con estas propuestas que hay ya funcionando y que son de forma autogestionaria y que deben ser la propia gente que lo forma la que tome las decisiones y tal. Pero desde luego sí que desde la administración se den facilidades para que ese tipo de cosas no vea puestas las zancadillas, ¿no? Y luego, ya echando mano de la memoria, decir que venimos de una época bastante lejana, por cierto, pero aquí no es que la administración, es que hasta las empresas tenían obligación a partir de una determinada plantilla, ahora no recuerdo el tope, no sé si era 1.000 o 2.000 personas, trabajadores, que tenían que tener un economato donde compraban todas las familias de esa empresa. Y Eso aquí me lo recuerda mi suegro, trabajador de Ford de toda la vida. Sí, había... Además es que obligaba a la ley, tenían que poner un economato que encima los trabajadores tenían participación en la gestión, de marcar precios, de elegir productos y todo esto. Y lo había en la Unión Naval, en los Altos Hornos de Sagunto, es decir, había pueblos que prácticamente todo el mundo tenía acceso a ese economato a precios populares y con cosas de calidad, ¿no? Y es que ahora hemos pasado lo contrario. Se está vendiendo la imagen falsa de que lo que funciona bien es lo privado, ya sea sanidad, ya sea educación, cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, van a revertir las estaciones de ITV, o sea, las inspecciones técnicas de los vehículos, que eso fue un regalo que le hicieron, que se hizo, entonces gobernaba aquí en el caso concreto de Valencia, el PP, a sus amigos, porque era un negocio redondo. Decía, ahí tú no pones nada, todos los días llegan miles de vehículos, pasan la revisión y se dejan ahí 50 pavos, ¿no? Y ahora eso va a ser otra vez cogido por la administración y ya están poniendo el grito en el cielo de que va a ser un caos, de que no va a funcionar. ¿Por qué? Es que funciona mucho mejor si es privado que si es público o de la administración que corresponda. Es mentira. Se ha visto con los hospitales y se ha visto con muchas cosas, que funciona mejor lo que se lleva de manera
racional que lo que va de iniciativa privada, que lo que pretende, como la residencia de ancianos y todo esto, es ganar de un servicio público, obtener un beneficio a costa de deteriorarlo y de reducirlo a la peor calidad. Y eso hay que darle la vuelta, porque no es cierto. Versus Robbie, ¿algo más que apuntar de este tema antes de entrar en el siguiente? Robbie. No, simplemente yo en eso reafirmar otra vez que creo que sí, el Estado tiene que estar en eso. Por ejemplo, una empresa estatal de distribución de alimentos no iría por el beneficio. Esto se podría revertir en pagarle mejor a los productores, por ejemplo, que se ven súper explotados por esos supermercados y demás. Y yo creo que bueno, que lo que planteaba el compañero, en el fondo es una lógica neoliberal, ¿no? Decir que no me molesten, que no, déjenme hacer lo que me dé la gana. Eso es lo mismo que dicen los grandes, ¿no? Es decir, no se metan, que es el pensamiento libertario, el mal llamado pensamiento libertario ahora, ¿no? Que está tan de moda en algunos países, ¿no? Libertario no en el sentido que se va a venir usando históricamente aquí, sino digamos el que han importado los yanquis con el partido libertariano. Sí. Anarcocapitalismo. Sí. Los anarcocapitalistas. Bueno, fíjate que hay un detalle. A ver, bien, yo respeto completamente al compañero, pero estoy de acuerdo con Robbie, evidentemente. Y además lo ha dicho claramente. No, queréis apoyarnos y tal, dadnos espacios y dejadnos en paz. Hombre, si estás pidiendo espacios, ¿por qué no te creas tú tu propio espacio? Ya que quieres estar al margen y autogestionarte al máximo, lo que no puedes estar es reclamando espacios sin cumplir un poco las reglas de ese espacio, ¿vale? Dadnos espacios, es que me ha llamado mucho la atención, dándonos espacios y dejadnos en paz. Hombre, vamos a ver, o sea, estás diciendo que no quieres nada con el Estado, pero que te den un espacio donde estar. No sé, es un poco incongruente, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que sí, que cuando optas a los espacios comunes, como son comunes, hay que aportar al espacio. No solamente este bendito producto que seguramente proporcionarás a la gente, sino un poco las otras partes que conlleva esto. Y luego, evidentemente, no es esto del apoyo estatal, no desde una perspectiva de la subvención, pero vamos, ni de lejos, sino de apoyo real, pero no financiero, sino de estructura. Es decir, de que toda tu estructura se pueda incorporar perfectamente, como lo hacen las grandes superficies y demás, al mercado. ¿Vale? Facilitar la incorporación al mercado. Y eso yo creo que no tiene unos ítems de condicionantes. Eso simplemente apoyar las estructuras. Y bueno, pues eso, apoyo sobre lo que hay en marcha y la opción de que sea que te adhieras o no. O sea, evidentemente, uno que pueda seguir perfectamente en su camino sin que le molesten, ¿vale? O tener la opción también de adherirse a estas iniciativas en la medida que las consideren que no les perjudican, por supuesto. Pero aquí lo que se está reclamando es que existan, porque actualmente está completamente anulado por la gran distribuidora. Y evidentemente no creo que no tengan un grandísimo esfuerzo para incluirse y meterse en el mercado las personas que están en estas formas de producción, estando en lucha con estos monstruos que cada vez nos arrollan más a todos. Yo creo que esto es una visión bastante simple y sencilla. Tenim altra telefonada i després anem concloent també amb este tema per passar al següent. Bon dia, buenos días. Buen día, soy Paco de Milata, un saludo. Un saludo, Paco. Pues privatizar lo público es robar, que devuelvan todo lo que han privatizado. Y también aquí están preparados, la derecha está preparada con el saco para cuando entrar en el gobierno y privatizar lo poco que les quedó, y no han privatizado el aire que respirábamos porque no podían. Y estamos en una democracia burguesa, eso es verdad. Pero bueno, pero estos que se aprovechan de los trabajadores. Los trabajadores son los que menos cobran. El que no trabaja es los que más cobran. Y suerte es la lucha que llevan los sindicatos, si no, estos se echan de esclavos en todo. Eso es lo que quieren la derecha hacer. Bueno, pues entonces aquí en Milata, aquí estaba el Corredera, el alcalde del PP, anteriormente al que tenemos ahora. Y entonces
íbamos a la fe antigua, allí atendiendo a los enfermos, y a Juan Llorén, los especialistas. Pues él nos puso la Rita Barbera para meternos toda la basura de Valencia, la droga y todo. Y nos llevó al hospital de Manises, que el hospital de Manises atiende a 14 pueblos, que es privado, está gestionado por Sanitas. Su mujer estaba allí, su señora estaba allí, y el hospital militar pues lo quería cerrar. Y yo estoy apuntado a las asociaciones de vecinos y todo eso, y hicimos lucha para que no cerraran. Y lo conseguimos que lo cerraran. Y se llevaron todos los quirófanos de los militares. Y las estanterías, todo. Paco, vamos a volver a la mesa. Bueno, sí, eso sí. A sus hospitales privados. Se los llevaron a sus hospitales privados. Y conseguimos especialidades. Y tuvieron que llevar muebles, comprar muebles para los médicos y los enfermos que iban allí. Bueno, pues un abrazo a todos, y es lo que pasó en Mislata y en toda España. Un abrazo. Salud, Paco, salud. Antonio, no sé si quieres decir algo más. Nos decía por aquí César, por Telegram, dice, una cosa es común, otra cosa estatal. Y nos dice también, viva el Estado, viva el capital, viva el mal, nos dice. Antonio, no sé si quieres apuntar algo más de... Bueno, del tema este yo creo que ya lo hemos debatido. Hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en líneas generales el resumen sería que hay que apostar por lo público y entender lo público que es lo de todos, no que es del Estado. El Estado lo está gestionando pues porque hoy la sociedad está montada así, pero el interés, el objetivo tendría que ser que ese control o esa gestión cada vez sea más débil y cada vez participemos más la gente llana y la gente que consume y que produce, ¿no? Y tiene que ir poco a poco, ir conquistando parcelas de autogestión. Es difícil, pero bueno, en ese mundillo tenemos que movernos con esas contradicciones, y el objetivo final tiene que ser que cada vez haya menos Estado, evidentemente, y cada vez haya más pueblo gestionando sus destinos, ¿no? Pero como digo, es un debate muy largo y en ello estamos. César, que lo tenemos otra vez, que quiere contestar, y ya cambiamos de tema. Ya a vosotros ya nos dejo contestarle a César, así que esto es un privilegio, César. Oye, pues muchas gracias. Tírale. Nada, muy rápido, que veo que estáis ya cambiando. Sí. No, bueno, respecto a lo que se había dicho, y me ha chirreado un poquito de la perspectiva, como ha dicho, anarcocapitalista y tal, vamos, mucho más allá de la realidad, nada de eso. Yo hablaba de una economía muy familiar, no hablaba de gente que queremos coger y enriquecernos, tener muchos empleados, al final acabar sin trabajar nosotros para explotar a otra gente que trabaje. Eso es capitalismo, eso es otra cosa, no hablamos de eso. Hablamos de, como decía Antonio, por ejemplo, ahora mismo, ir quitándole terreno al Estado. Yo porque quiero tener confianza en el Estado, como si el Estado me lo tuviese que dar, es que es nuestro, o sea, ya es nuestro. ¿Qué pasa? Que un barrio de vecinos, una comunidad no se puede organizar un mercado todos los fines de semana para 2 días sin contar con el Estado, sin contar con el ayuntamiento, con la gente que conoce cercana que tiene la huerta al otro lado de la casa. O sea, tenemos que ir a pedirles siempre. ¿Por eso somos anarcocapitalistas? No, por favor. Yo creo que tenemos que ser capaces ya de organizarnos, aunque la cosa está muy mal para organizarse, pero con esa perspectiva, ¿sabes? No, con la perspectiva siempre de que tenemos que ir a pedirles. No, es nuestro. O sea, es nuestro. Hay que organizarlo bien. No tenemos que ir nosotros porque queremos pisando a nadie, pero organizarlo entre nosotras, sin tener que ir a pedir al Estado. Y bueno, solamente eso. Muy bien. César, gracias por llamar. Venga, salud. Salud. Como decía, os cambio de tema. Manifestació per la ubicació racional de les energies renovables. Sábado 21 de enero, 12 de la mañana, desde el Palacio de Justicia y en la Glorieta hasta la Plaza La Virgen, hasta la Plaza Las Palomas. Nos acaba de enviar un compañero también, dice, Renovalia proyecta otra planta solar de 90.000 placas en Sagunt. Con todo esto, vamos allá. No sé quién quiere comenzar. Antonio, lo estoy haciendo comenzar todos los temas. Claro, como me tienes aquí y nos vemos la cara tan directamente a través del cristal. Bueno, pues empezaré yo y dejaré tiempo para que hablen los compañeros también, el Robbie y Versus ya lo tuvimos hablando esto el lunes, así que sí, bueno, pues también volverá se lo a sabe. repetirlo, ¿no? Para que no se nos olvide. Bueno, en principio recordar esa manifestación tan importante que hay mañana sábado, si nos estáis escuchando en directo, sábado 21 de enero a las 12 de la mañana, ¿no? Desde el Palacio de Justicia
que como sabéis está por allí por la Glorieta y todo eso, ¿no? Y que va a ir hasta la Plaza de la Virgen. Sí, que no se nos vayan a la Ciudad de la Justicia. No, Sí, sí. es el Palacio de la Justicia que había cuando la justicia tenía palacios neoclásicos y tal, no tan modernos como el de allá del Marítimo casi, ¿no? Y la Ciudad de las Ciencias, no, aquí mismo en el centro. Y luego acaba en la Plaza de la Virgen, como muy bien ha dicho Manolo, ¿no? Y bueno, el lema yo creo que está muy claro lo que se pretende, ¿no? Que es decir, que no se está en contra de las energías renovables, por supuesto, las energías alternativas, porque se ha venido luchando desde hace muchísimo tiempo, cuando el Estado no se había vuelto tan ecologista como quiere decirnos ahora que es, y que lo que se quiere es que haya sitio para la agricultura, para los bosques, para las especies animales que se ven amenazadas con estos macroproyectos. Entonces, se le ha dado la vuelta a lo que estábamos pidiendo, que era unas energías alternativas, pero que estuvieran cercanas a la gente que va a consumir esa energía, no a crear grandes infraestructuras para seguir con la superproducción, con las líneas de alta tensión para transportarla, incluso fuera del país, ese tipo de cosas no. Entonces, claro, lo que están viendo los pueblos, la gente que vive en las zonas rurales, es que primero se les ha vaciado mediante un montón de estrategias, como quitar los trenes, cerrar las estaciones, que no haya ambulatorios, que no haya bancos, ahora tampoco, aunque el banco no es una necesidad, pero nos han hecho que sea una necesidad y mucha gente mayor pues no tiene forma de ir a un cajero automático ni a un banco. Todo eso hace que los pueblos se vacíen. Pero es que ahora, con lo poco que queda, dicen, pues ahora, como ya nos hemos cargado la costa y ya hemos destruido todo el litoral, ahora lo que toca es que las grandes empresas y fondos buitres se están dedicando a montar grandes superficies, tanto de fotovoltaicas como de molinos de viento, ¿no? Que en principio, de forma aislada o de forma reducida, son positivos y pueden contribuir a ir sustituyendo las energías contaminantes, pero desde luego con esto no, porque se destruye lo poco que queda de vida en el campo, ¿no? Y además se produce la energía, la explotan unas empresas que se la llevan a otro sitio, y los pueblos donde se han instalado las placas pues apenas tienen beneficios, salvo los dueños de los solares que han comprado o los campos que utilizan para instalar esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tendría que ser una forma más descentralizada. Un pueblo pues puede utilizar, pongamos, el tejado de los colegios, del polideportivo y sitios así, con lo cual producirá energía suficiente para todo el pueblo, incluso para el pueblo de al lado, ¿no? Pero no grandes zonas destinadas a las empresas estas. Luego tenemos también las macrogranjas, es decir, todo va a lo macro, a lo grande, donde los pequeños productores no tienen sitio y donde los consumidores pues no tienen ningún control sobre lo que se está creando. Y ya hay zonas aquí en Valencia, por la serranía, y en Castilla-La Mancha creo que casi toda va a ser cubierta de paneles solares a beneficio de las grandes empresas. Y claro, el gobierno progresista que tenemos y disfrutamos, y que tanto nos alegramos de que esté ahí y que siga, pues ha hecho una cosa que es el procedimiento de autorización express. Es decir, que salvo que sea una zona que tenga protección de bien público o bien natural, o que sea en el ámbito marino, en cualquier sitio ya no hace falta la declaración de impacto ambiental y esas cosas, y la oposición que pueden manifestar los ayuntamientos o los vecinos, todo eso se salta y ahora es una autorización express, con lo cual se están autorizando todas las que presentan, ¿no? Y eso es lo que se va a intentar denunciar y parar con esta manifestación de este sábado, a la que desde aquí invitamos, y supongo que invitaremos luego cuando hagamos al final el resumen de convocatorias. O sea que es una campaña interesante para evitar que se carguen lo poco que nos queda de medio natural. Roby, seguimos con el mismo orden. Sí, el hecho de que no haya que hacer que no se evalúe el impacto ambiental como se tenga que evaluar, digamos, los que padecen esto van a ser los pueblos y las regiones, porque no solamente es el problema, como decía ahí uno de los artículos, de matar pajaritos, sino que también se cargan un patrimonio cultural, un patrimonio, digamos, histórico de los pueblos, y les cambia completamente el carácter. Pasan de ser, digamos, pueblos con una historia, con una actividad, con cosas que han venido haciendo, a convertirse en soportes de molinos
o de placas solares, digamos, en pequeños, que no. Entonces es curioso que en cuanto entran las grandes empresas ya no hay tantos requisitos, no hace falta tanto cosa de impacto ambiental, que esto, que el otro, ¿no? A lo mejor para poner un comercio en la ciudad te requerís un montón de cosas para que tenga una habilitación, y estas bestias que pueden cambiar y transformar todo el toda una zona o toda una región, que si no necesitan el informe de impacto ambiental, vamos, una barbaridad. Pero como siempre, digamos, los grandes consiguen que las leyes sean lo suficientemente flexibles para ellos y se flexibilicen para que puedan llevar adelante sus proyectitos. Versus. Bueno, esto es la prisa. Bien. Vienen unos fondos europeos que son una barbaridad. Sí. Bien, y entonces hay que sacarlos porque si no los pierdes. ¿Qué ocurre? Pues bueno, esto tiene un mecanismo express, que se salta totalmente a la torera todo lo que ha sido más o menos sensato hasta ahora, como lo de el impacto ambiental y tal, pero no olvidemos que nuestra ministra de Transición Ecológica, a la cual le tengo un aprecio especial, como todos sabéis, pues es quien es. ¿Vale? Es una señora que trabaja para el Consejo Nacional del Mercado Laboral de Valores. Bien, esto que quede clarito. Con lo cual, de ahí la prisa, es que todo casa. Si viene mucho dinero y tienes que repartirlo, pues primero tus amigos y que no tengan ninguna traba, que ese es el concepto neoliberal más o menos del que estábamos hablando anteriormente también. Y entonces, pues bueno, lo de distribuir los focos de energía localizadamente por lo cercano y demás, y luego federarlos en caso de que tú tengas posibilidad de excesos y tal, que sería una iniciativa fabulosa, ¿vale? Porque aquí se olvida siempre de lo federado, pero lo federado es el futuro, para mi punto de vista, que evitaría completamente todo lo que es una perspectiva masiva y extensiva de entender todos los medios productivos. Y por otro lado, pues un poco, hilado un poquito con lo anterior, plantearnos conquistar terreno al que ha privatizado. No hay que obsesionarse con que lo público y lo estatal tiene que hacernos parcelas. ¿Por qué no le echamos arrestos y decimos, no señores, es que aquí hay mucha gente que desde hace muchos años, por ser colaborador con el rey de turno en la Edad Media, pues le regalaban un trozo de territorio. Bien, luego con el franquismo, pues la escabechina que se hizo con la gente y el robo a mano armada, a mano armada además, de territorio a las personas que los desposeían de sus terrenos, pues también tal. Entonces, hombre, ya que te planteas colonizar o conquistar espacios, vamos a por lo privado. Bien, que posiblemente esos territorios masivos que ahora pueden utilizar para vendérselo a las grandes compañías que vienen a montar estos huertos salvajes, pues sería un asunto que no sucedería, porque entonces la responsabilidad caería sobre el Estado. Esto, como es de libre mercado y de libre comercio, pues puede llegar un señor con mucho dinero, comprarse un terreno completamente obsceno en cuanto a metros o hectáreas de territorio y plantar allí lo que le da la gana, porque claro, como eso se lo ha vendido un señor que era el dueño, vamos a ver, y el dueño de los espacios realmente que son comunes y públicos, aunque tengan un dueño, eso no se va a respetar. O sea, estoy un poco, parece ser, liando lo que estoy diciendo, pero la línea creo que se sigue claramente, ¿eh? No creo que esté volviendo loca a las personas. Pero vamos, o sea, conquistémoslo, o por lo menos ese señor que tiene ese terreno, que lo dedique a la explotación agrícola que toca, no a especular, como va a ocurrir con mucha gente que tiene terrenos y se lo va a vender a estos sinvergüenzas que van a destrozar todo el entorno rural y natural. Eso como mínimo. Antonio. No, ya creo que estamos acabando, ¿no? Por Sí. la hora que es, que desde luego lo que se trata es de luchar contra todo lo macro, ya sea granjas industriales, ya sea grandes extensiones de invernaderos o de cultivos
intensivos. Es decir, todo esto no facilita la vida en los pueblos ni la existencia de una variedad agrícola y de cultivos y tal. Y hay que estar en contra de todos estos proyectos. Hay que diversificar y reducir al máximo, concediendo el control a la gente de esas zonas y que sean empresas locales, cooperativas, municipios los que organicen todo este tipo de cosas y reciban las subvenciones, si es que tiene que haber subvenciones por instalar estos sistemas. Lo que no puede ser es que se hagan justamente para llevarse las subvenciones, igual que ha pasado en casos cuando había subvención para el lino o subvención para los olivos o para las viñas, que solo se la dan a los que tienen extensiones grandes. Es decir, tú tienes una hectárea de viña, no te dan nada. Vas a plantar 10 hectáreas y te dan una subvención enorme que te facilita que ganes dinero nada más por el hecho de sembrar girasoles o de plantar olivos o de lo que sea, ¿no? Es decir, todo está enfocado a que sean las grandes fortunas las que se vayan quedando cada vez con más espacios rurales, desposeyendo a los agricultores que vienen desarrollando una actividad respetuosa con el medio y con cultivos tradicionales y cosas que decimos que hay que proteger, lo decimos pero luego no se hace. Es igual que estamos diciendo, vamos a apostar porque los pueblos tengan vida, porque haya turismo rural, porque haya no sé qué. Si lo que vas a hacer es poner macrogranjas y grandes superficies de placas solares y todo esto, el impacto ambiental va a ser terrible y no sé yo qué futuro va a tener y el turismo rural. Ya se han olvidado también de los pueblos, ¿no? Es una forma de hacer campañas y tal, pero las políticas van totalmente en contra. Molt bé. Robi versus, voleu afegir alguna cosa més, Robi? No, està bé. Versus, no, res més. Doncs sense acaba el temps. Es queda un punt per ahí per xerrar, que és com s'estan fent estos debats sobre drets com per exemple el dret de l'avortament i com, diguem, el nivell del debat que s'està produint. No sé si voleu apuntar algo abans d'entrar en les convocatòries. Antonio, algo rápido quieres decir sobre esto? Hombre, yo creo que reconociendo que yo tampoco sé mucho como el vicepresidente, pero yo por eso me callo, ¿no? No sé mucho del tema del aborto. Pienso que es un tema de las mujeres, su libertad y el derecho a reproducirse o no, o al uso que hacen de su cuerpo y de su vida, es totalmente de ellas y no creo que la administración tenga que intervenir ahí. Esto es una campaña bestial, alegan el derecho a la vida y esas cosas, pero es curioso que los fachas, cuanto más fachas son, le preocupa la vida antes de que nazcas y cuando llegas a una edad en que a lo mejor ya quieres morirte. O sea, el tema del aborto y el tema de la eutanasia no lo pueden ni nombrar. Sin embargo, el resto de los años de tu vida le da igual que tengas becas, que haya ayuda por hijos, que haya un trabajo digno. Todo eso les da igual. La forma en que vivas no les importa. Es la forma que tienes antes de nacer y cuando ya te vas a morir, ¿no? Es decir, es una vergüenza. Por tanto, yo creo que este pájaro, el García Gallardo, aparte de que no tiene ni puñetera idea, pero bueno, se ha aprovechado de que lo necesitaba el PP para gobernar y lo que está proponiendo es totalmente absurdo, como ya le han dicho, pues tanto los científicos, los médicos y toda la gente le han explicado que eso no se puede hacer, ni la ecografía, ni obligar a las madres a que escuchen el feto, ya lo habrán sentido en su cuerpo y si tienen que abortar será por cuanto más decisión y de luego no lo hacen por placer. Y yo creo que eso es un retroceso, es una ley que está ahí, que está cada vez en más países del mundo y que no se puede retroceder. Eso es una locura y esperemos que la sensatez se imponga y que se aclare si de verdad existe ese acuerdo o ese protocolo que nadie ha visto, pero que es una amenaza y que la van a estar sacando constantemente. Ahí no se puede dar un paso atrás y yo creo que hay que estar con las mujeres por el derecho a decidir sobre si tienen hijos o no tienen hijos o la forma en que quieran vivir. No se puede poner nadie y menos el vicepresidente de Castilla y León. Robi versus algo de eso. Robi. Simplemente sorprendido ya por el grado de perversión del tipo este. Es decir, que se le ocurra el hecho de que va a hacerlo escuchar los latidos del corazón, etcétera, etcétera. Habla de que este hombre, digamos, no sé. Y es increíble tener un personaje así como vicepresidente de una comunidad autónoma. El PP lo ha permitido y bueno, que carguen con eso, porque hay que tener mala entraña, digamos, para llegar a hacer eso como propuesta. Versus. Bueno, yo creo que responder a un tipo que ha llegado a lo máximo de la estupidez no es necesario. Yo sí que pondría el acento en algo que ha dicho Compromís respecto a informar a las mujeres del centro donde las van a tratar por si acaso el médico que les trata es objetor de conciencia respecto al aborto.
Me parece interesante esa perspectiva. Lo que pasa es que eso habrá que tratarlo con mucha delicadeza. Yo creo que la cosa tiene que ser al revés. No incidir sobre la persona que se embaraza, sino generar los listados de los individuos que son objetores y en qué centros están. Y ya está. Y presentarle la alternativa a una persona, a una mujer embarazada, de que pueda elegir el centro donde le parezca. Bien. Y que le ayuden a desplazarse donde toque si se va a encontrar un tipo que es objetor de conciencia respecto al aborto, cuando ella pues igual puede decidir en cualquier momento paralizar el embarazo. Esto me parecería interesante, es decir, sí, pero ojo, a ver si vas a mandarle una carta a la señora y le vas a decir, oiga, mire que allí el este es antiabortista. No, no, con las formas adecuadas me parece bien. Y bueno, pues lo del tipo este ya no tengo más que comentar. Molt bé, doncs entrem en convocatòries, si voleu. Antonio. Bueno, pues empezando por lo de la revista, que ya lo hemos adelantado, decir eso, que ya la revista está en todos los puntos de distribución, incluida Radio Clara y la CGT y el propio Ateneo y otros puntos que colaboran con nosotros, que este número 124, que corresponde al invierno, pues tiene el dossier central sobre esto que hemos tratado aquí tantas veces, ¿no? La crisis alimentaria, el colapso del planeta y el agotamiento de los recursos naturales, ¿no? Es un tema interesante y aparte hay otros artículos sobre variedad de temas que son de interés. Luego también decir, siguiendo con lo de Al Margen, que el Ateneo hace una sesión de cine todos los meses y este viernes 20, o sea, el día de hoy, si escucháis en directo, el viernes 20, a las 7:30 se va a pasar otra película. Se llama Trash Hamper, que traducido a nuestro idioma viene a ser como Recogedores de Basura. Es una crítica al sistema norteamericano, es una película pues, de estas que los mayores llamábamos de arte y ensayo y tal, y parece que tiene bastante interés, aunque no es una película facilona ni comercial. O sea, seguro que ninguno la habéis visto, porque es una rarita, pero que tiene bastantes valores, como ya me he ocupado yo de buscarlo en las páginas de información cinematográfica. Así que viernes 20 a las 7:30 en el Ateneo nos podemos ver. Y luego ya vuelvo a lo del sábado que hemos comentado antes, 21 de enero. Por un lado, a las 11:30 hay una concentración de pensionistas y de gente que defiende las pensiones, apoyando a lo que ha hecho Francia y dando ánimos en la Plaza del Ayuntamiento a las 11:30 de la mañana. Y luego después, a las 12, es la manifestación que comentábamos por los pueblos, por un mundo rural vivo, renovable sí, pero no a cualquier precio, que es en Palacio de Justicia, por la Glorieta y tal, a las 12. Lo que se va a hacer, según me han comentado los que han montado los de la coordinadora de pensionistas, es que se hace primero la concentración de las pensiones y cuando pase la manifestación a esa altura, pues unirse también para apoyar lo de los pueblos, porque también se ve interesante y los pensionistas no solamente nos ocupamos de la pensión, nos preocupa todas las agresiones que sufre la sociedad, la clase trabajadora. Así que eso es lo que hay. Hay muchísimas más cosas, pero bueno, irlas buscando por ahí porque encontraréis actividades muy interesantes para toda la semana. Robbie, ¿alguna convocatoria? Por mi parte no tengo nada que decir. Versus, que lo he visto cazar un libro. Sí, como... Es que va a parecer promoción, pero como siempre está Antonio, pues bueno, decir que estoy leyendo su libro, El anarquismo paso a paso, y lo recomiendo verdadera y sinceramente, ¿vale? Es una guía muy bien documentada, muy sencillita y que incorpora pues desde más jóvenes hasta más mayores al conocimiento de esta idea del mundo que es maravillosa. Así que una felicitación para Antonio, que conste que no es promoción. ¿Vale? Hoy se lleva paga doble Versus, ¿no? Hoy está trabajando muy bien. Tú le pagas lo mismo que yo, ¿no, Antonio? Sí, aquí todo va en cariño, en abrazos. Bueno, pues hay que apoyar Ediciones Al Margen. Y bueno, pues luego paso a cobrar. Gracias. Muy bien. Por cierto, el libro ya hemos dicho también está en la Distri, en el Ateneo y sí, allí en la CGT y tal. Lo que pasa es que, bueno, lo digo vosotros que sois amigos, como no nos está escuchando nadie, voy a tener que retocar una errata que hemos encontrado y ya que me lo han dicho, habrá que hacer unas etiquetas adhesivas, así que el que tenga ya el libro y no
tenga ese adhesivo, luego que nos lo pida, que lo pondremos para que, si eso queda para sus hijos y sus nietos, no vean una fecha equivocada. Es cuestión de una fecha que nadie las mira, pero hay gente que las ve y ya me ha avisado. Y me ha avisado. Pasa en todos los libros, incluso en los gordos y en los de los grandes autores, siempre se te escapa alguna errata, por mucho que lo corrijas 1000 veces. Así que aquí no podía ser una excepción y hemos venido a demostrar que humanos somos. Pero bueno, lo vamos a corregir técnicamente de la mejor forma posible. ¿Y hay algún calendario por ahí que ha sacado mal el mes de agosto? Siempre pasan esas cosas, sí. Lo diremos, però bien. Acabem. Bueno, una altra convocatòria per a la gent d'Oliva, si vol, que no puga vindre així a València, dissabte 21 de gener també hi ha una convocatòria que realicen les companyes de CNT, o que convoquen les companyes de CNT per l'acomiadament de la portaveu de la coordinadora de treballadores del SAT, afiliada, militant de CNT, que va ser acomiadada de la seva empresa, de la residència La Carrasca, i a les 12 del matí al Mercat Municipal d'Oliva realicen aquesta convocatòria. Si hi ha algú que ens escolte que siga per allí, doncs ja sap també que té aquesta convocatòria. I s'acomiadem Antonio Pérez Collado des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen versus Eser Humà Bàsic i Robi Bertassi des de Rusafa Ràdio. Salut i fins la propera. Una abraçada. Vale. Una abraçada, gràcies. Muy bien. Un abrazo. Salut. I jo m'acomiade també fins dilluns, que tornaré a estar així amb totes i tots vosaltres a este espai d'entrevistes del Lliure Directe a Ràdio Clara. Salut i fins dilluns.